Me llamo Elvira Montesvira para los que me quieren y acabo de cumplir 64 años. Siempre me he considerado una persona práctica, firme y serena, de esas que notan detalles que a otros se les escapan. Pero esta noche, parada en el porche de mi sencilla casa en Ciudad Jardín, un barrio tranquilo de la Ciudad de México, sentí un nudo en el pecho que no había sentido en años. El viento otoñal traía un frío que se colaba por el cuello de mi chamarra, y la tenue luz de un farol proyectaba sombras temblorosas de las ramas desnudas sobre el sendero de entrada. Luz, mi nieta, corrió hacia mí desde el coche, su pequeña figura envuelta en un abrigo azul gastado. Tiene 6 años. Es curiosa, de ojos brillantes y, por lo general, valiente. Pero esta noche abrazaba su conejo de peluche como si fuera su único ancla. Detrás de ella, mi hija Clara se quedó junto a la puerta del coche, cambiando el peso de un pie a otro y mirando hacia la calle como si esperara que alguien o algo apareciera. «Gracias, ma», dijo Clara con voz cortante. «Tengo que trabajar esta noche. Solo cuídala, que esté dormida para las 8». Asentí y forcé una sonrisa, aunque algo en la forma en que evitaba mis ojos hizo que el calor en mi pecho se volviera amargo. Había una duda en su paso, una tensión que no había notado antes. Levantó a Luz y la puso en mis brazos. El cuerpecito de la niña se apretó contra el mío, temblando ligeramente. «Estás bien pequeña», susurré apartando un mechón de su frente. Ella asintió, pero sus ojos grandes, ansiosos, inquietos, contaban otra historia. Clara me lanzó una mirada fugaz y murmuró: «Llámame si pasa algo. Regreso por la mañana». Subió al coche y se alejó, las luces traseras desvaneciéndose en la noche. Un silencio frío se extendió por la entrada, roto solo por el zumbido lejano del tráfico y el susurro del viento entre los árboles. Cargué a Luz hacia adentro, sintiendo el peso de la responsabilidad como un manto pesado. Su abrigo estaba húmedo por la llovizna de antes, así que lo colgué con cuidado en el pasillo antes de llevarlas a la cocina. Los olores familiares de mi casa, pan recién horneado, caldo hirviendo a fuego lento y un toque de pino del pequeño centro de mesa, deberían haber sido reconfortantes. Pero esta noche cada sombra parecía más larga, cada crujido de las duelas más fuerte. Luz se sentó en la mesa de la cocina abrazando su conejo con fuerza y le serví una taza de leche tibia. No la tocó. Su mirada se quedó fija en un rincón donde la luz de la lámpara no llegaba del todo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. No podía quitarme la sensación de que esta noche no sería tranquila, que lo que Clara había dejado atrás era más que una niña que necesitaba acostarse temprano. La llevé a la sala y la dejé acurrucarse en el sofá con su conejo. La televisión parpadeaba en silencio, un intento de distracción que apenas notó. Me senté a su lado esperando que hablara, que me dijera que tenía miedo, pero permaneció callada con los ojos inquietos. La abracé de todos modos, sintiendo la tensión en su pequeño cuerpo, y susurré promesas que esperaba poder cumplir. Mientras el viento hacía temblar las ventanas y la casa se asentaba en su ritmo nocturno, me di cuenta de que el desasosiego que sentía no era solo mi imaginación. Algo había seguido la salida apresurada de Clara, un peso invisible que presionaba el silencio de nuestra casa. Apreté más a Luz y susurré una vez más: «Te tengo, pequeña. Nadie te hará daño mientras esté aquí». Y sin embargo, en el fondo, sabía que esta noche no sería común. La luz del amanecer se filtró por las persianas, pintando la sala con suaves franjas de oro y gris. Me desperté primero cuidando no mover a Luz, pero el leve sonido de sus pequeños suspiros me sacó del letargo. Estaba acurrucada en el sofá, aún aferrada a su conejo de peluche Pablito, como si fuera lo único que la mantenía anclada en la habitación. El viento seguía sacudiendo las ventanas, trayendo un frío que me erizó los vellos de los brazos. Me arrodillé a su lado, apartando los mechones húmedos de su frente. «Buenos días, pequeña», susurré. «¿Pudiste dormir algo?».
Parpadeó lentamente con ojos cansados y grandes, y negó con la cabeza. Sus labios temblaron, y por un momento pensé que iba a llorar. La traje hacia mis brazos. «Todo está bien. ¿Estás segura aquí conmigo?», dije dándole un beso suave en la cabeza. Luz dudó, y luego con la voz más baja que le había escuchado, se acercó y susurró. «Abue, mamá dijo que no te puedo contar lo que vi en su casa». Me quedé helada olvidando de golpe la taza de café que había dejado en la mesa. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué viste, pequeña?», pregunté bajando la voz. Sus manitas apretaron más a Pablito y tragó con dificultad. Hay una niña en el sótano», susurró con voz temblorosa. «Llora todo el tiempo. Sus manos le duelen. Dice que nadie la ayuda». La habitación pareció derrumbarse en un silencio absoluto. Sentí un frío recorrer mis venas, una mezcla de miedo y disbelief, que hizo temblar mis manos. «¿Estás segura, pequeña?», pregunté suavemente, aunque una parte de mí ya sabía que no lo estaba inventando. Sus ojos grandes y temerosos se clavaron en los míos implorándome que le creyera. «Sí», murmuró Luz con lágrimas asomando en sus ojos. Intenté ver si mamá se daba cuenta, pero no quería que yo lo supiera. La abracé más fuerte, mi mente acelerada. Las preguntas se amontonaban en mi cabeza. ¿Cómo podía mi hija Clara permitir esto? ¿Por qué ocultaría algo así de su propia madre? El peso de la sospecha me oprimía el pecho, y me di cuenta de que este no era un amanecer cualquiera, ni una simple noche cuidando a mi nieta. Algo oscuro nos había seguido hasta aquí, y tenía un nombre. Llevé a Luz a la cocina y la senté en una silla alta, sirviéndole una taza de leche tibia que apenas tocó. Sus ojos seguían fijos en un rincón de la habitación, como si esperara ver moverse las sombras. Mi voz tembló ligeramente mientras intentaba que hablara más. «Pequeña, cuéntame todo lo que recuerdes. Solo la verdad». «¿Sí?», asintió temblando. La vi detrás de una puerta cerrada. Una niña pequeña llorando. Intentó esconder sus manos, pero vi los moretones. Dijo que no podía moverse y seguía pidiendo ayuda. Sentí una oleada de furia protectora. Apreté los dientes conteniendo las lágrimas. La abracé fuerte susurrando palabras de consuelo, que apenas sentía, porque cada palabra cargaba un peso de temor. Necesitaba entender exactamente qué había visto, y necesitaba pruebas. Pero por ahora, la única realidad que podía aferrar era el miedo en el pequeño cuerpo de Luz apretado contra el mío, y la certeza de que estábamos atrapadas en algo mucho más grave de lo que había imaginado. La mañana transcurrió en silencio, pero la inquietud permanecía. Cada crujido de las duelas, cada silbido del viento por las rendijas, me ponía tensa. Mantuve mis manos sobre Luz, sintiendo su corazón, memorizando su ritmo como si fuera un salvavidas. Su confianza en mí era absoluta, y no podía traicionarla. Sabía que tenía que actuar. Tenía que encontrar la verdad. Y aunque la mañana parecía calma, lo sentía en los huesos, esto era solo el comienzo. Me senté junto a Luz en el sofá mucho después de que terminara su leche con el sol matutino, filtrándose por las persianas. Su cabecita descansaba en mi hombro, y por un instante todo parecía casi normal. Casi. Pero mi mente no descansaba. El susurro que había compartido me perseguía una sombra sobre cada recuerdo, cada rincón de esta tranquila casa en Ciudad Jardín. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran como si pudieran ofrecerme guía, una forma de entender el miedo que me oprimía. Recordé a Salvador, mi difunto esposo, alto y cálido, siempre riendo en la cocina, mientras me ayudaba hasta amasar la masa para el pan de muerto en las fiestas. El olor a pan recién horneado mezclado con el aroma a pino de las coronas que colgábamos en la puerta llenaba nuestra casa de vida y consuelo. Eran días en que la risa de Luz resonaba por los pasillos brillante y libre, rebotando en las paredes como rayos de sol. Recordé sus deditos aferrando los de Salvador,
mientras la levantaba por los aires haciéndola chillar de alegría. Pablito, su conejo de peluche, siempre estaba bajo su brazo. Incluso entonces, un compañero constante para raspones y miedos antes de dormir. Esos eran momentos de pura felicidad cuando el mundo afuera podía ser frío e indiferente. Pero dentro estábamos a salvo. El contraste con esta mañana no podía ser más marcado. Ahora la casa estaba silenciosa de una manera que se sentía vacía. Las duelas crujían bajo mi peso, mientras caminaba suavemente, imaginando las esquinas sombrías donde podría esconderse el peligro. La confesión susurrada de Luz era un cuchillo en mi pecho, pero el recuerdo de la presencia, calma y protectora de Salvador, me dio un destello de fuerza. Si él estuviera aquí, sabría exactamente qué hacer, y de alguna forma tenía que encontrar ese valor en mí misma. Recordé las tardes enseñando a Luz a andar en bicicleta por la suave pendiente de nuestro patio trasero. Salvador corría ya a su lado con las manos listas por si se tambaleaba la risa, mezclándose con el viento. Ese mismo viento ahora sacudía las ventanas trayendo un frío que me hacía temblar. ¿Cómo podía algo tan seguro y cotidiano volverse tan incierto de la noche a la mañana? Respiré hondo y miré a Luz, que se movió parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Su confianza en mí era completa, tácita, pero absoluta. No podía fallarle. Susurré en su cabello. «Estaremos bien, pequeña. Te lo prometo». Mi voz sonaba más firme de lo que sentía, pero era todo lo que tenía por ahora. El sol subió más alto iluminando la pequeña sala, pero no logró disipar la oscuridad que se había sentado en mis pensamientos. Los ecos del pasado me recordaban que la seguridad es algo frágil, pero también que el amor puede ser una guía a través del miedo. Si podía recordar cómo habíamos sido felices, tal vez podría reunir el valor para actuar, para enfrentar cualquier peligro que esperara en las sombras. Abracé a Luz un poco más, dejando que el calor de nuestros recuerdos compartidos se asentara entre nosotras, preparándome para el trabajo que tenía por delante. La casa estaba silenciosa, pero el peso de la responsabilidad me presionaba. Lo sentía en cada línea de mi cuerpo, en cada latido de mi corazón, recordándome que lo que venía requeriría todo el valor que pudiera reunir. La noche cayó sobre Ciudad Jardín como una colcha oscura, pesada y quieta, pero dentro de la casa, la quietud era una ilusión. Luz se removía en el sofá, sus manitas aferrando a Pablito con tanta fuerza que la tela gastada se estiraba bajo sus dedos. Cada crujido de las duelas, cada silbido del viento contra las ventanas, la hacía estremecerse. Me senté a su lado con un brazo alrededor de sus hombros, intentando ofrecerle consuelo. «Todo está bien, pequeña», susurré. «Aquí estoy», pero mi propio corazón latía con fuerza, traicionando la inquietud que intentaba ocultar. Incluso el suave resplandor de la lámpara parecía proyectar sombras demasiado profundas, demasiado largas, curvándose en las esquinas de la sala como zarcillos de una amenaza oculta. Los ojos de Luz se dispararon hacia la cocina, donde el refrigerador zumbaba constantemente un sonido cotidiano que de alguna manera hacía que las sombras parecieran vivas. «Abue», murmuró con voz temblorosa. «¿Escuchaste eso?» Agucé el oído, mis sentidos alerta. Un leve golpeteo resonó desde algún lugar de la casa, irregular y suave, casi como si alguien caminara con cuidado en el piso de arriba. Mi estómago se apretó. «Es solo la casa sentándose», dije, aunque mi voz carecía de convicción. Cada instinto en mí gritaba que este no era un ruido cualquiera. Luz se acurrucó más cerca, presionando a Pablito contra su rostro. «No me gusta», susurró con ojos grandes y brillantes. La abracé más fuerte, sintiendo la tensión en su pequeño cuerpo, y susurré en su cabello. «Nada te hará daño, te lo prometo». Pero incluso al decirlo podía sentir el peso de la duda, oprimiéndome, un recordatorio silencioso de que las promesas podrían no ser suficientes. La llevé a su pequeño cuarto con paredes pintadas de un suave lavanda, los muebles modestos pero familiares.
La desarropé bajo las cobijas, colocando a Pablito a su lado para que lo abrazara. Sus manos temblaban mientras lo sujetaba, y podía escuchar su respiración superficial e irregular, mientras intentaba calmarse. Acerqué una silla y la observé, cada parpadeo de sombra, cada respiración amplificados por la tensión en mi pecho. Afuera el viento sacudía las ventanas viejas, y me imaginé lo fácil que sería para el miedo colarse en la mente de una niña, lo rápido que el mundo podía convertirse en un lugar de sombras acechantes y peligros desconocidos. En un momento, un suave golpe vino desde el pasillo, seguido de un leve sonido de arrastre. Luz se movió con ojos abiertos, y me levanté de inmediato revisando cada rincón con la linterna de mi celular. Nada se movía, ninguna figura aparecía, pero la sensación de intrusión persistía. Regresé a su lado tomando sus manitas en las mías, sintiendo su pulso acelerado contra el mío. «¡Estás a salvo!», murmuré, pero mi propia voz temblaba. Las horas pasaron lentamente. Me quedé a su lado manteniendo a Pablito en su lugar, susurrando pequeños consuelos frotando su espalda, mientras entraba y salía del sueño. Incluso cuando por fin pareció descansar, mi mente no podía. Repasé cada crujido, cada sombra, cada escalofrío. Mi cuerpo dolía de estar alerta, cada sentido en tensión, cada nervio tenso por la urgencia de proteger. Cuando el reloj en la pared marcó más allá de la medianoche, me di cuenta de que no me había alejado de su lado, más que por unos minutos. Mis músculos ardían, mis ojos pesaban, pero el peso de la responsabilidad no me dejaba descansar. Luz era pequeña, frágil y completamente inconsciente de los peligros que podría estar presenciando, y me tocaba a mí ser tanto escudo como guía. La noche se extendió infinitamente, un lienzo de miedo silencioso y tensión creciente, hasta que la primera luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse por las persianas. Me incliné y besé el cabello de Luz murmurando suavemente: «Lo logramos, pequeña. Solo un poco más». Y sin embargo, en el fondo sabía que lo que habíamos sobrevivido era solo el comienzo. La luz de la mañana apenas comenzaba a asentarse en la sala, cuando la voz pequeña de Luz rompió el silencio. Aferraba a Pablito con fuerza sus nudillos blancos contra la tela, y sus ojos grandes parecían cargar con un peso mucho mayor que sus 6 años. «Abue», susurró temblando. Me acerqué, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. «¿Qué pasa, pequeña?». Sus labios temblaron mientras luchaba por encontrar las palabras. Finalmente, habló en un susurro tan bajo que apenas se escuchaba sobre el zumbido del refrigerador. «Hay una niña en el sótano. Llora todo el tiempo. Sus manos le duelen. Dice que nadie la ayuda». Me quedé helada. La cuchara que sostenía para el desayuno cayó ruidosamente sobre la mesa y mi estómago dio un vuelco. El aire parecía espesarse, cargado de incredulidad y pánico creciente. Tragué con dificultad, intentando calmar mis pensamientos acelerados. «¿Una niña?». En el sótano, pregunté lentamente con voz baja y medida. Luz asintió, sus pequeños hombros temblando, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Sí. Mamá dijo que no te lo podía contar, pero la vi. Está asustada. Sigue pidiendo ayuda, pero mamá no escucha». Mi pulso se disparó y cada instinto en mí gritaba que esto no era un cuento cualquiera. Sentí la habitación tambalearse, una súbita mezcla de miedo e incredulidad. La idea de que mi hija Clara pudiera permitir que le hicieran daño a otra niña justo bajo su techo hizo que mis manos temblaran y mi pecho se apretara. Me arrodillé junto a Luz tomando sus manitas en las mías. «Pequeña, estás a salvo aquí. Te lo prometo», susurré, aunque las palabras se sentían vacías frente al horror de su revelación. Podía sentir los pequeños y frenéticos latidos de su corazón, contra mi palma un ritmo frágil que exigía protección. Tembló, enterrando su rostro en Pablito. «Está muy asustada y llora toda la noche», murmuró apenas audible. «Sus manos están rojas y lastimadas». Intenté ver si mamá se daba cuenta, pero no.
Ni siquiera miraba. La habitación quedó en silencio, salvo por sus respiraciones temblorosas. Mi mente corría por cada rincón de la casa de Clara, cada crujido de las duelas, cada puerta cerrada. Mi estómago se anudó con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía una niña estar atrapada así? ¿Cómo podía Clara no intervenir? El pensamiento hizo que mis manos se cerraran en puños y mis dientes rechinaran. Atraje a Luz y susurré palabras de consuelo que apenas sentía. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo, pequeña. Nadie le hará daño mientras estemos aquí. Tú y Pablito las protegeremos a las dos. Podía sentir que su temblor disminuía un poco, aunque solo una fracción, y la urgencia en mi pecho se intensificó. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los míos buscando confianza, guía a alguien que pudiera actuar. Y supe en el fondo con una certeza que no dejaba espacio para dudas que tenía que hacer algo. Esperar, o imaginar que esto se resolvería solo ya no era una opción. Respiré lentamente intentando centrarme. Siempre había sido la mano firme en la vida de Luz el ancla, cuando las tormentas de confusión y miedo la atravesaban. Esta era otra tormenta, pero más grande. Más aterradora, con consecuencias mucho más allá de lágrimas antes de dormir o raspones en las rodillas. Ajusté sus manitas alrededor de Pablito, presionando el conejo contra su pecho. «Lo resolveremos», dije con firmeza. «Nadie le hará daño de nuevo, no mientras yo esté aquí». Y mientras el sol subía más alto, proyectando una luz pálida en la habitación, me di cuenta de que el día ya había cambiado. Luz me había dado una responsabilidad que no podía ignorar. El secreto que llevaba era real. El peligro era real. Y haría lo que fuera necesario para proteger no solo a mi nieta, sino a la niña que no tenía a nadie más para defenderla. El día pasó lento cada minuto, estirándose como si fuera melaza, mientras intentaba mantener a Luz ocupada, aunque mi mente no dejaba de darle vueltas al terrible secreto que había revelado. Preparé café para mí y le serví un chocolate caliente a ella, tratando de mantener un aire de normalidad, pero mis ojos seguían desviándose hacia la puerta, imaginando qué podría esconderse tras las paredes de la casa de Clara. Mientras tomaba mi café, empecé a repasar los detalles de los susurros de Luz en mi cabeza. Algo no encajaba, no en las palabras mismas, sino en la forma en que Clara las había dicho al dejar a Luz. Su mirada apresurada por encima del hombro, la forma en que apretaba la puerta del coche, la pausa antinatural antes de irse, todo sugería inquietud, o tal vez un intento de ocultar algo. Después de la comida revisé la mochila de Luz para ordenarla, y fue entonces cuando noté la primera inconsistencia real. Una nota doblada cayó del fondo de la mochila, una que Luz no me había mostrado. Estaba escrita con la letra de Clara. «Recuerda, no le cuentes al abue. Es por su bien». Mi estómago se apretó. Palabras destinadas a silenciar a una niña, a proteger un secreto que no debería existir. Sentí una oleada de incredulidad mezclada con rabia. Intenté contener el pánico diciéndome que necesitaba señales concretas antes de confrontar cualquier cosa. Miré a Luz, que dibujaba en silencio en la mesa de la cocina con Pablito apretado contra su pecho. Sus dibujos parecían inocentes al principio. Flores, muñecos de palitos, un sol en la esquina, pero luego noté los bordes de la página marcados con líneas negras gruesas, encerrando una figura pequeña bajo lo que parecía una puerta. Mi garganta se cerró al darme cuenta de que podría estar dibujando el mismo sótano que había descrito en sus susurros. Fui a la casa de Clara con la excusa de dejar algo que había olvidado. La puerta se abrió bajo mi toque, y la casa olía ligeramente a cloro y canela, una combinación extraña que me revolvió el estómago. Noté cosas pequeñas de inmediato. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado que no estaba. La última vez que visité las duelas de arriba, crujían de una manera que no habían hecho antes,
y un leve olor metálico y punzante flotaba en el aire. Caminé despacio, dejando que mis ojos recorrieran las habitaciones. Un juguete desconocido yacía abandonado en el pasillo, uno que no reconocía entre las cosas habituales de luz. Las persianas estaban más cerradas de lo normal, incluso a mediodía proyectando sombras largas y poco naturales. Mi pulso se aceleró, la urgencia creciendo con cada paso. Clara apareció en la cocina con expresión tranquila, pero sus manos jugueteaban con el borde de un trapo. «Oh, ma», dijo forzando una sonrisa. «¿Solo de paso?» Asentí mi voz firme a pesar de la tormenta de sospechas dentro de mí. No preguntó nada sobre Luz y ese silencio, esa negativa siquiera mirar hacia su hija, confirmó mi temor. Algo estaba terriblemente mal. Salí de la casa con la mente en un torbellino, notando cada pequeño detalle que antes había pasado por alto, el leve rasguño en la puerta del sótano, el arreglo inusual de los muebles, el aire que parecía más pesado como si guardara secretos. Cuando regresé a casa, tenía una lista de dudas, una urgencia creciente y la firme convicción de que no podía ignorar lo que Luz me había dicho. De vuelta en la mesa de la cocina tomé las manos de Luz otra vez, sintiendo el calor de su pulso bajo mis dedos. Cada pista que había reunido añadía peso al secreto que ella cargaba. Ahora sabía que esto no era imaginación ni miedo infantil. El sótano, la niña, la puerta cerrada, eran reales. Y dependía de mí encontrar la verdad antes de que alguien más saliera herido. A la mañana siguiente me encontré caminando hacia la escuela primaria de Luz, con una urgencia que me presionaba como un peso físico. Había llamado antes para hablar con su maestra, la señora Yolanda Ramírez, una mujer amable de unos 40 años con ojos agudos que parecían notar todo. La había conocido en eventos escolares antes, pero ahora al acercarme a la oficina sentía una mezcla de esperanza y temor. «Señora Ramírez», comencé suavemente tratando de mantener mi voz firme. «Soy Elvira Montes, la abuela de Luz. Necesito hablar con usted sobre algo importante». Su mirada se suavizó y me indicó que me sentara. «Por supuesto, señora Montes. Todo está bien con Luz», tragué con dificultad. Creo que ha visto algo preocupante en casa. Necesito saber si han estado actuando diferente en la escuela». La señora Ramírez asintió lentamente. «He notado cambios en ella últimamente. Está retraída, callada, casi temerosa. Normalmente es vivaz, hace preguntas, habla de su día, pero ahora está distante». Hizo una pausa como eligiendo sus palabras con cuidado. «Y hay algunos dibujos que me preocupan». Sacó una carpeta con los dibujos recientes de Luz de un cajón. Hojeé las páginas lentamente. A primera vista parecían típicos de una niña de 6 años, soles brillantes, muñecos de palitos, flores. Pero al mirar más de cerca mi pecho se apretó. Varios dibujos mostraban figuras pequeñas atrapadas detrás de líneas negras gruesas, habitaciones que parecían sótanos, puertas con candados y formas garabateadas que parecían manos extendidas. «Los dibuja repetidamente», explicó la señora Ramírez. «No es un juego imaginativo. Hay miedo en estos dibujos, ansiedad. A veces habla de tener miedo de ciertas habitaciones en casa, o dice cosas como «nadie la escucha». He intentado preguntar más, pero se cierra. Apreté los labios asintiendo. Cada detalle que confirmaba el retraimiento, el tono ansioso, las imágenes oscuras recurrentes, coincidía con los susurros de Luz de la noche anterior. Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía los dibujos, sintiendo el peso de lo que sugerían. «Entiendo, señora Montes», continuó la señora Ramírez, «que como abuela quiere protegerla. No sé exactamente qué está pasando, pero puedo decirte que algo la está afectando. Algo la asusta, y es lo suficientemente constante como para que tus preocupaciones sean válidas». Una ola de alivio mezclado con terror me recorrió. Alivio porque no estaba imaginando cosas, porque Luz no había conjurado esto de la nada, y terror por las implicaciones de la evidencia. Mi mente corría repasando cada detalle que Luz había susurrado, cada puerta cerrada,
cada sombra inusual. Agradecí a la señora Ramírez recogiendo la carpeta con cuidado. «Gracias por compartir esto conmigo», dije con voz tensa. «Necesito asegurarme de que esté a salvo, y sus observaciones me ayudarán a hacerlo». Al salir al aire fresco de Ciudad Jardín, el sol proyectaba largas sombras otoñales sobre el patio de la escuela, y sentí una determinación sombría solidificarse dentro de mí. Las señales estaban ahí, innegables y claras. El miedo de Luz era real, y estaba corroborado. Cada detalle apuntaba y algo más oscuro acechando detrás de las paredes de la casa de Clara. Aferré a Pablito en mi mente con la misma fuerza con la que sostendría a Luz, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse firmemente en mis hombros. Las piezas comenzaban a encajar, y la urgencia de actuar me presionaba con cada paso que daba de regreso a casa. Para media tarde la inquietud que me oprimía se había vuelto insoportable. No podía ignorar las piezas que se acumulaban, los susurros de Luz, los dibujos oscuros y la confirmación de la maestra. Necesitaba una corroboración externa, algo tangible, y recordé a mi vecino de al lado, don Javier Salazar. Un viudo de 70 años había vivido en este vecindario por décadas, un hombre tranquilo con ojos agudos y una naturaleza meticulosa. Si alguien había notado actividad inusual en la casa de Clara, sería él. Caminé rápido por la banqueta húmeda, las hojas otoñales crujiendo bajo mis pies. Javier estaba cuidando su pequeño huerto cuando llegué arrancando maleza con movimientos cuidadosos y deliberados. Levantó la vista y me dio una sonrisa tenue y cautelosa. «Vira», dijo. «Todo bien. Te ves preocupada». Respiré hondo. «Javier, necesito tu ayuda. Es sobre la casa de Clara sobre Luz». Mi voz titubeó. Dudé antes de hablar, temerosa de sonar paranoica. «¿Alguna vez has visto algo extraño ahí? ¿Por la noche?» Se enderezó y las líneas en su frente se profundizaron. «Ahora que lo mencionas, la semana pasada tarde en la noche creí ver a alguien, o más bien algo moverse detrás de la ventana del sótano de Clara». Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. «Era una niña pequeña, creo. No se parecía a Luz». Mi estómago se hundió. «¿Qué hiciste?», pregunté con voz apenas audible. No me metí. Era tarde y no quise asumir nada. Pero al día siguiente revisé mi cámara de seguridad. No es claro, está borroso, pero suficiente para ver una figura pequeña entrando al área del sótano. A prisa. Lo grabé. Lo guardé. No sabía qué más hacer. Javier me llevó a su sala modesta, donde un pequeño monitor mostraba el video en blanco y negro lleno de interferencias. Mi corazón latía fuerte mientras miraba. La imagen parpadeaba granulada y distorsionada, pero podía distinguir una figura pequeña encorvada, moviéndose rápido por el porche con las manos aferrando algo, y luego desapareciendo por una puerta lateral. El tamaño y la postura de la figura no coincidían con nadie que conociera. Sentí mi pulso acelerar, una mezcla de horror y determinación. Esto era evidencia cruda e imperfecta, pero suficiente para confirmar mis peores temores. Luz había dicho la verdad. La niña que describió era real y estaba retenida en algún lugar dentro de la casa de Clara. «Javier, gracias», dije con voz temblorosa. «Me has dado la prueba que necesitaba para actuar. No puedo dejar esto pasar más tiempo», asintió solemnemente. «He vivido aquí mucho tiempo, Vira. Siempre has sido cuidadosa observadora. Confío en que harás lo correcto». Salí de la casa de Javier aferrando el USB que me había dado con la grabación de seguridad. Cada paso hacia mi casa se sentía pesado por la urgencia. Repasé los susurros de Luz en mi mente, su voz temblorosa, describiendo las manos magulladas de la niña, los llantos interminables, el miedo de que nadie la ayudaría. Cuando llegué a mi puerta había tomado una decisión. Ya no podía esperar que esto se resolviera solo. La evidencia estaba en mis manos, corroborada por un testigo adulto confiable y las observaciones de mi nieta.
Entré y llamé a Luz a mi lado tomando sus manitas y sintiendo el pulso rápido bajo ellas. Pequeña, susurré. Vamos a asegurarnos de que todo esté bien. Te lo prometo. Nadie saldrá herido mientras estemos aquí. Sus ojos grandes y confiados buscaron los míos, en busca de seguridad. Apoyé mi frente suavemente contra la suya, dejando que el peso de mi determinación se asentara. Podía sentir el miedo oprimiéndome como un peso físico, pero junto a él, una determinación creciente de que no le fallaría ni a ella ni a la otra niña. Coloqué el USB en la mesa de la cocina sabiendo que el próximo paso requeriría autoridad, evidencia y valor en igual medida. Cada detalle, cada sombra borrosa, cada susurro nos había traído hasta aquí. Las apuestas eran más altas ahora y no había vuelta atrás. A media mañana el peso de lo que había descubierto me oprimía como una fuerza física. Caminé por mi tranquilo vecindario en Ciudad Jardín. El aire fresco del otoño, haciendo poco para calmar la tensión que se enroscaba en mi pecho. Los vecinos saludaban cortésmente al pasar, pero sus ojos se detenían un momento de más, con curiosidad, sospecha, o quizás lástima. Al regresar del mercado escuché murmullos que salían de un grupo de mujeres cerca de la cafetería de la esquina. «Ha estado actuando raro», murmuró una. «Siempre cuidando a esa niña. Tal vez se lo está imaginando todo». Otra añadió con voz suave pero cortante. «Pobrecita. Ya está grande para andar tan alterada por una niña. Seguro está exagerando». Aminoré el paso apretando las bolsas de la compra con fuerza, forzando una calma que no sentía. Cada palabra era como una aguja pinchando mi resolución. Quería gritar defender la verdad que una niña de 6 años me había susurrado confirmada por una maestra y capturada en un video borroso de seguridad. Pero el peso de las apariencias corteses me contuvo. Dentro de mi casa el aislamiento se profundizó. Incluso los amigos en los que confiaba dudaban ofreciendo sonrisas comprensivas sin reconocer la evidencia. «Tal vez estás pensando de más, Vira», dijo uno suavemente durante una breve llamada. «Los niños tienen mucha imaginación y las sombras pueden parecer aterradoras de noche. Quizás no es nada». Apreté el teléfono y exhalé lentamente. Las palabras dolían no por su contenido, sino por la incredulidad que cargaban. Incluso con pruebas tangibles en mis manos, incluso con los susurros aterrados de Luz, resonando en mi mente, el mundo a mi alrededor cuestionaba mi juicio. Sentí la familiar opresión de la duda colándose, royendo los bordes de mi confianza. Luz estaba sentada en el sofá con Pablito apretado con fuerza, mirándome con esos ojos grandes y confiados. Forcé una sonrisa para ella, un escudo contra la tormenta afuera. Ella no entendía los murmullos, las miradas de reojo, los susurros quedos que me seguían a donde fuera. Todo lo que sabía era que su abuela debía mantenerla a salvo, y yo no podía fallarle. Mientras las sombras de la tarde se estiraban por el suelo de la sala, intenté enfocarme en lo que importaba. Luz, la niña en el sótano, y la responsabilidad que recaía directamente en mis hombros. La presión social, los murmullos de duda y las miradas de reojo de los vecinos amenazaban con erosionar mi resolución, pero cada vez empujaba el miedo hacia atrás. Hacia atrás. Revisé el video de seguridad otra vez, viendo a la pequeña figura apresurarse por el porche de Clara invisible, para cualquiera que pasara por ahí. Mis manos temblaban, pero mi mente se agudizaba. Cada susurro, cada dibujo, cada confirmación de la señora Ramírez reforzaba la verdad que ya no podía ignorar. Aunque el mundo dudara de mí, aunque los murmullos de delirante y sobreprotectora me siguieran por las calles, no podía flaquear. La fe de Luz en mí, la evidencia en mis manos y la urgencia del miedo de la niña eran más fuertes que cualquier chisme o escepticismo. Enderecé la espalda y hice una promesa silenciosa, no importaba lo que dijeran los demás. La protegería. Las voces de duda podrían rodearme, pero dentro de mí sentía que la determinación se endurecía un fuego callado, que me llevaría adelante más allá del aislamiento,
más allá de la incredulidad susurrada hacia las acciones que debían tomarse. A media mañana la tensión silenciosa en mi casa se había vuelto insoportable. Luz estaba en el sofá con Pablito apretado contra su pecho, absorta coloreando, pero la sombra de miedo que rondaba su pequeña figura hacía imposible ignorarla. Había llegado al punto en que la vacilación ya no era una opción. La evidencia, aunque imperfecta, era innegable. Los susurros de Luz, los dibujos, el video de seguridad de don Javier. Alguien tenía que actuar, y esa era yo. Reuní todo lo que pude encontrar que pudiera ayudar: el USB con el video granulado, los dibujos de Luz, las notas de la señora Ramírez, e incluso el papelito doblado que Clara había dejado en la mochila de Luz. Cada elemento cargaba peso, una representación tangible del secreto que mi nieta había sido forzada a guardar. Los apilé cuidadosamente en una carpeta con las manos temblando ligeramente, mientras imaginaba qué pensarían las autoridades. La claridad moral que sentía no dejaba espacio para dudas. Esto era más grande que los chismes, más grande que el miedo. Una niña estaba en peligro. Otra vida podría estar en juego. Necesitaba valor del tipo que surge al saber que lo correcto también es lo más difícil. Guardé la carpeta en mi chamarra, revisé a Luz una vez más antes de salir. Vuelvo pronto, pequeña. Susurré dándole un beso suave en la frente. Todo estará bien. Las calles de Ciudad Jardín estaban húmedas por una llovizna temprana, el cielo gris presionando como advertencia. Caminé rápido hacia la delegación policial más cercana, un edificio modesto con ladrillos desvaídos y unos pocos coches estacionados afuera. Mi estómago se revolvía con energía nerviosa, pero cada paso adelante solidificaba la determinación que se había asentado en mi pecho. En la recepción, un joven oficial levantó la vista al entrar. «¿En qué la puedo ayudar?», preguntó con tono cortés pero casual. «Necesito hablar con alguien a cargo». «Es urgente», dije manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que crecía dentro de mí. «Hay una niña en peligro y tengo evidencia que necesita revisarse de inmediato». Dudó, luego asintió. «Adelante. El teniente Morales está en su oficina. Le aviso que está aquí». Esperé caminando ligeramente, mi mente repasando los detalles que debía transmitir. Cada segundo se sentía amplificado. Cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando Morales apareció, un hombre alto de unos 40 años con ojos agudos y expresión cansada, sentí un destello de esperanza. «Señora Montes», dijo, ofreciendo una mano que estreché con firmeza. «¿Dijo que es urgente?» «Sí», respondí sacando la carpeta y el USB. Mi nieta presenció algo terrible. Hay una niña retenida en un sótano, y hay evidencia que lo respalda: dibujos, video de seguridad, testimonio de su maestra y observaciones de un vecino. No puedo explicar todo en detalle, pero es suficiente para actuar antes de que alguien más salga herido. Morales tomó la carpeta revisando los documentos y echando un vistazo al video en mi celular. Su expresión permaneció controlada, pero pude ver las líneas de preocupación profundizarse alrededor de sus ojos. «Esto es serio», dijo en voz baja. «Revisaremos todo de inmediato, pero necesito que esté disponible para preguntas». Asentí, el nudo en mi pecho aliviándose ligeramente, aunque sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El primer paso se había dado y el impulso estaba creciendo. Había reunido el valor para llevar la evidencia a quienes tenían autoridad para asumir la responsabilidad, cuando la vacilación habría sido más fácil. Al salir a la llovizna respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. La seguridad de Luz, la seguridad de la niña dependía de los próximos pasos. Aferré la carpeta contra mi pecho sintiendo el peso de la responsabilidad moral, junto con la determinación que me había llevado hasta aquí. Regresé a casa con el corazón pesado pero resuelto, lista para enfrentar lo que viniera después. Los primeros pasos se habían tomado, y ahora no había vuelta atrás.
La delegación olía a café rancio y papeles con un leve dejo metálico en el aire. El teniente Morales me indicó que me sentara en una pequeña oficina, las luces fluorescentes proyectando sombras duras en las paredes. Mis manos aferraban la carpeta con los dibujos de luz, el USB y todas las notas que había reunido con tanto esfuerzo. Cada detalle importaba y sentía el peso de la responsabilidad, presionándome con cada segundo que pasaba. Morales se recostó en su silla con expresión calma pero reservada. Señora Montes, comenzó. Tomamos acusaciones como estas muy en serio, pero entiende que necesitamos evidencia, verificación y un camino legal claro antes de actuar. Nos ha dado algo de información, pero no es suficiente para justificar una búsqueda o intervención inmediata. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. Había esperado cierta resistencia, pero el desdén casual encendió una chispa de frustración. «¿Teniente?», dije manteniendo mi voz firme a pesar de la oleada de emoción. «Esto no es hipotético. Mi nieta presenció a una niña encerrada en un sótano. Tengo sus dibujos, video de seguridad, testimonio de su maestra y observaciones de un vecino. Esto es concreto. Si esperan, esa niña podría estar en peligro ahora mismo». Morales tamborileó un bolígrafo contra su escritorio considerándome. Entiendo su preocupación de verdad, pero los protocolos existen por una razón. No podemos actuar solo con reportes de segunda mano y un video borroso. Respiré hondo apretando la carpeta más cerca. Se trata de mi nieta. Está aterrada, es sincera, y cada pieza de evidencia corrobora su historia. Tienen que ver la urgencia. Esperar no es una opción. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la burocracia debate si mi nieta es creíble. Los ojos de Morales se entrecerraron ligeramente el escepticismo, dando paso a algo más suave: preocupación. No puedo prometer acción inmediata sin una evaluación adecuada, señora Montes. Pero podemos empezar revisando todo a fondo. Entrevistaremos a los testigos, verificaremos el video y revisaremos cualquier reporte relacionado. Si todo coincide... Sentí mi mandíbula tensarse. Teniente, con todo respeto, no hay tiempo para alinear lentamente. Cada minuto que esa niña está en esa casa podría ser un minuto de más. He hecho todo lo que puedo para reunir pruebas. No pido acción a ciegas. Pido respuesta. Urgencia. ¿Pueden hacerlo? Se inclinó hacia adelante con las manos descansando en el borde del escritorio. Hubo una pausa, un silencio cargado de tensión mientras sopesaba mis palabras. ¿Es en serio?, dijo finalmente en voz baja. No está exagerando. Estoy tan en serio como el peligro que enfrenta esa niña ahora mismo. Respondí con firmeza. Tienen los materiales, tienen el testimonio. Responderé cada pregunta, cada detalle. Pero deben actuar antes de que sea demasiado tarde. Morales exhaló lentamente y asintió. Está bien. Movilizaremos un equipo para revisar la evidencia de inmediato y realizar entrevistas. No puedo garantizar el momento de una intervención, pero escalaremos esto lo más rápido que permitan los procedimientos. Yo mismo lo supervisaré. El alivio me recorrió mezclado con un miedo persistente. Gracias, teniente. Lo agradezco más de lo que puedo decir, murmuré aferrando la carpeta con fuerza. Al salir de la oficina con las luces fluorescentes desvaneciéndose detrás de mí, sentí un renovado sentido de propósito. El sistema había sido vacilante, cauteloso, lento, pero había forzado su atención. Había hablado con claridad, con evidencia, con urgencia. Y ahora, con la autoridad finalmente reconociendo el peligro, los siguientes pasos podían comenzar. Afuera el cielo gris sobre Ciudad Jardín presionaba, pero mi determinación ardía más brillante. La carita de Luz, con ojos grandes y confiados, estaba grabada en mi mente. La responsabilidad recaía directamente en mis hombros, pero por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentía que la acción era posible. No dejaría que la burocracia o la duda retrasaran la justicia. De vuelta en mi sala, la carpeta de evidencia descansaba pesadamente en la mesa de la cocina.
un peso tangible que sentía como una carga y una cuerda de salvación. Extendí los dibujos de luz sobre la superficie. Cada página una ventana a su mente. Asustada. Líneas negras formando cuartos pequeños, puertas cerradas, con candado, figuras diminutas con expresiones de dolor. La inocencia de los crayones contrastaba fuertemente con la oscuridad de las escenas que retrataban, pero no había duda del miedo que transmitían. Reproduje el video de seguridad en la laptop, la imagen granulada parpadeando con estática, pero mostrando inconfundiblemente a una figura pequeña corriendo por el porche de Clara tarde en la noche. La postura, la vacilación, la forma en que las manos de la niña aferraban algo con fuerza, todo coincidía con el relato susurrado de Luz. Mi pulso se aceleró con una mezcla de horror y urgencia. Tomé las notas escritas a mano de la señora Ramírez, detallando el comportamiento inusual de Luz y los patrones de ansiedad que había observado durante la última semana. Las palabras de la maestra reforzaban lo que ya temía. Esto no era imaginación ni exageración infantil. Luz había visto algo y era real. Luego añadí el testimonio de don Javier. Su descripción de una niña en la casa de Clara corroborada por el video borroso pero condenatorio de su cámara de seguridad. Unía el rompecabezas. Cada pieza por separado podría haber parecido circunstancial, pero juntas formaban un patrón claro y alarmante. Mis manos temblaban mientras organizaba los materiales en una sola pila lista para presentársela al teniente Morales. Me recosté en la silla exhalando lentamente. El alivio se mezclaba incómodamente con la tensión. Alivio porque la evidencia finalmente coincidía con el relato de Luz, dando a las autoridades una razón concreta para actuar. Tensión porque la vida de la niña dependía de la rapidez y seriedad de la respuesta. Cada segundo que pasaba imaginaba a la niña detrás de esa puerta del sótano asustada y sola esperando que alguien interviniera. Miré a Luz que estaba sentada en el sofá junto a mí, aferrando a Pablito con ojos grandes e inocentes. «Fuiste valiente», susurré trazando su manita con mi dedo. «Me dijiste la verdad aunque te daba miedo. Por eso podemos ayudarla». Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y miedo persistente, y sentí un dolor de corazón junto con determinación. Reuní la carpeta revisando cada elemento, los dibujos, el video, las notas de la maestra, el reporte del vecino y la declaración de Luz escrita cuidadosamente con su letra pequeña. Era un registro frágil pero completo. Un mosaico de verdad que nadie podía desestimar fácilmente. Sentí la enormidad de lo que venía presionándome, la confrontación, el peligro potencial, los pasos que debíamos tomar para salvar a la niña. Sin embargo, por primera vez, desde que Luz susurró su secreto, también sentí un destello de esperanza. La prueba era innegable. Era real, tangible y lo suficientemente convincente para exigir acción. Puse la carpeta y apoyé mi frente contra mis manos. Mi respiración venía en ráfagas cortas y tensas, pero bajo todo eso, un fuego callado se había encendido. Esta era nuestra oportunidad, la oportunidad de la niña. Con las autoridades finalmente equipadas para actuar, podía esperar que la pesadilla terminara antes de que alguien más saliera herido. Me enderecé echando un último vistazo a Luz y Pablito, y susurré para mí misma: «Podemos hacerlo. Tenemos la prueba. La salvaremos». La carpeta descansaba entre nosotros como un escudo, un símbolo de responsabilidad y posibilidad. Los siguientes pasos serían críticos, y ahora por fin teníamos la oportunidad de hacerlos contar. La noche estaba inusualmente quieta. Las calles de Ciudad Jardín brillaban húmedas por una llovizna ligera que reflejaba el pálido resplandor de los faroles. Me senté en mi coche a unas cuadras de la casa de Clara, con la carpeta de evidencia en el asiento del copiloto. Las patrullas llegaron primero con motores silenciados, pero luces parpadeando débilmente en la oscuridad, señalando la llegada de la autoridad y el peso de lo que estaba por desarrollarse.
Mis manos temblaban mientras aferraba el volante, la anticipación y el miedo enroscándose en mi pecho. El teniente Morales salió del vehículo principal indicándome que me uniera a él. Su presencia era calma deliberada, un ancla firme en la tormenta de adrenalina que corría por mí. ¿Está lista?, preguntó en voz baja. Asentí tragando el nudo en mi garganta. Todo lo lista que estaré. El equipo se movió rápido, el sonido de las botas en el pavimento mojado, resonando ominosamente. Seguí a Morales hasta la puerta principal cada paso, sintiéndose como un latido en una sinfonía de tensión. La casa se alzaba ante nosotros oscura, salvo por la tenue luz del porche ordinaria, para cualquier transeúnte, pero ahora el escenario de una posible pesadilla. Morales tocó la puerta con autoridad, y un momento después, Clara apareció. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por la sorpresa, luego entrecerrados por la ira al registrar la presencia policial. «¿Qué es esto?», exigió con voz aguda, temblando de furia. «¿Cómo se atreven? Esta es mi casa, Clara», dijo Morales con firmeza, mostrando los documentos legales para una orden de registro. «Tenemos razones para creer que una niña está en peligro dentro de esta residencia. Debes cooperar». Su reacción fue inmediata y violenta. Intentó empujar a los oficiales gritando acusaciones diciendo que yo mentía, que esto era una invención para hacerle daño. Ricardo, su hermano mayor, apareció detrás de ella en una postura defensiva, señalando con el dedo y gritando que la policía no tenía derecho, que yo estaba interfiriendo. Me mantuve cerca sintiendo la adrenalina dispararse, mientras los oficiales con calma pero con firmeza apartaban a Clara y aseguraban la entrada. «Mantén la calma», dijo Morales con voz baja. «Estamos procediendo». Adentro el equipo se movió con precisión, revisando cada habitación sistemáticamente. La puerta del sótano, cerrada con candado y ominosa, atrajo su atención de inmediato. Morales se acercó con un juego de llaves en la mano, y pude sentir la tensión enroscándose en el aire como una entidad física. Las protestas de Clara se volvieron más desesperadas, su voz aguda y llena de pánico. Pero los oficiales permanecieron firmes, asegurándole que esto era por la seguridad de todos los involucrados. Con un clic, el candado cedió la pesada puerta, abriéndose para revelar un sótano oscuro y frío. Las linternas de los oficiales cortaron las sombras, y mi corazón se congeló al ver una figura pequeña y acurrucada en la esquina. Aferraba un peluche gastado con las manos magulladas y los brazos temblando. El miedo en sus ojos reflejaba perfectamente la descripción de Luz, una confirmación viva de todo lo que había temido. Un oficial dio un paso adelante con cuidado, levantando a la niña en sus brazos y murmurando palabras de consuelo. El alivio me recorrió, pero estaba mezclado con un terror persistente. ¿Qué otros horrores podrían haberse escondido en las sombras? El equipo revisó rápidamente cada rincón, cada puerta, confirmando que no había más niños presentes. La seguridad de la niña siendo su prioridad inmediata. Me arrodillé junto a la niña rescatada, tomando sus manos y susurrando que estaba a salvo, que nadie le haría daño de nuevo. Luz aferró mi otra mano, sus deditos entrelazados con los míos, con ojos abiertos por una esperanza cautelosa. El peso emocional de la noche me oprimía el agotamiento, mezclándose con un abrumador sentido de vindicación moral. Los gritos de Clara se habían vuelto distantes, mientras los oficiales la escoltaban fuera del sótano, poniéndola bajo custodia temporal para interrogarla. Las protestas furiosas de Ricardo se desvanecieron en un silencio atónito, mientras la realidad de la evidencia se desplegaba así a su alrededor. Mi rol como protectora, la urgencia de los susurros de Luz y las pruebas tangibles que había reunido habían forzado la acción a pesar del escepticismo y la ira. Afuera la lluvia se había reducido a una neblina. Observé cómo Morales coordinaba al equipo, asegurando la seguridad de la niña y documentando la escena. La tensión permanecía,
pero el alivio se asentaba en mi pecho como una pequeña chispa frágil. Una vida había sido salvada, y aunque el aftermath traería preguntas, confrontaciones y obstáculos legales, el peligro inmediato había pasado. El sótano olía a humedad y frío, un contraste brutal con el calor y la seguridad que habían estado tan ausentes en la vida de esta niña. Marina, pequeña y temblorosa, estaba acurrucada en una esquina con las manos magulladas y los ojos abiertos por el miedo. En el momento en que el oficial la levantó suavemente en sus brazos, sentí una oleada de alivio tan poderosa que casi me quitó el aliento. Luz se aferró a mi lado con Pablito apretado contra su pecho, los ojos brillando, con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Abue, está aquí a salvo», susurró con voz temblorosa. Asentí apretando su mano con fuerza. «Sí, pequeña, ahora estará a salvo». Los oficiales trabajaron rápido revisando el sótano, en busca de más peligros, asegurándose de que cada rincón estuviera seguro. Las protestas de Clara se habían desvanecido en un silencio atónito, su ira eclipsada por la verdad innegable. La evidencia tangible, el video de seguridad, los dibujos, las notas de la maestra, había guiado a las autoridades a este momento, donde el miedo fue reemplazado por seguridad. Me arrodillé junto a Marina mientras aferraba una manta gastada, susurrando suavemente que estaría bien. Su cuerpo temblaba, pero había un destello de reconocimiento, un brillo de confianza que había estado ausente por mucho tiempo. Luz, con su manita aún entrelazada con la mía, miraba con ojos abiertos, presenciando cómo la justicia se desplegaba ante sus propios ojos. Los oficiales guiaron a Clara fuera con suavidad, su voz ahora callada, despojada de la rabia que había alimentado sus intentos de obstruir el rescate. Ricardo se quedó brevemente en la puerta, su expresión una mezcla de ira e incredulidad, antes de finalmente hacerse a un lado. El peso de la verdad lo presionaba, y por primera vez no pudo negar lo que había estado escondido por tanto tiempo. Afuera el aire estaba húmedo, pero de alguna manera más fresco, la neblina tejiéndose entre los faroles, como si limpiara el mundo de los horrores que habían tenido lugar adentro. Abracé a ambas niñas con fuerza, sintiendo cómo los temblores de miedo daban paso lentamente a los inicios de la calma. Las lágrimas brotaron en mis ojos, una mezcla de alivio y la profunda liberación emocional que viene después de una larga noche de preocupación y tensión. Y Luz me miró con voz pequeña pero resuelta. «Abue, la ayudamos», dijo. Asentí apartando un mechón de su frente. «Sí, pequeña. Fuiste valiente, y por tu valentía nos aseguramos de que esté a salvo». La reunión fue silenciosa pero poderosa. Marina, aún temblorosa, se acurrucó contra mi lado mientras Luz se presionaba cerca, compartiendo el momento de triunfo emocional. Les susurré a ambas asegurándoles que el peligro había pasado, que ya no estaban solas y que eran amadas sin medida. Miré a los oficiales que trabajaban metódicamente para documentar la escena y asegurar que ambas niñas fueran puestas en un cuidado seguro y de apoyo. Mi corazón se hinchó de gratitud por su diligencia, pero también de orgullo por el papel que todos habíamos jugado. La valentía de Luz, la evidencia reunida y la convicción moral que me había guiado en cada paso. Por primera vez en días una sensación de paz se asentó sobre mí, frágil pero real. Las lágrimas corrían por mis mejillas mezclando alivio con la alegría silenciosa de presenciar la justicia hecha. Las niñas estaban a salvo, el peligro inmediato había sido eliminado, y un nuevo capítulo de recuperación y esperanza podía comenzar. La luz de la mañana se filtraba por las persianas mientras los equipos de noticias comenzaban a llegar a la casa de Clara. Cuando llegué al porche, las cámaras ya estaban grabando, los micrófonos listos, y los vecinos se habían reunido susurrando en tonos quedos que pronto se convirtieron en curiosidad audible. La verdad que había estado oculta por tanto tiempo finalmente
salía a la luz. Observé desde la distancia mientras Clara, aún pálida y rígida, era escoltada a la patrulla. Las esposas brillaban bajo la luz del sol, un símbolo crudo de responsabilidad. Ricardo estaba a su lado con la mandíbula apretada a los ojos, moviéndose entre los oficiales y la multitud impotente para alterar lo que se desplegaba. El espectáculo era público innegable, y aún así cargaba un peso pesado de tristeza y decepción. Los medios difundieron la historia rápidamente, destacando la evidencia, el rescate y las valientes acciones de una abuela que se negó a ser silenciada. Luz estaba a mi lado aferrando a Pablito con los ojos abiertos al darse cuenta de que los susurros que había compartido y los dibujos que había creado no solo fueron tomados en serio, sino que lo habían cambiado todo. Los oficiales guiaron a Clara a través de la prensa, sus protestas ahogadas por la evidencia creciente y la atención pública. Cada cámara, cada micrófono grababa la verdad innegable. Una niña había estado en peligro y la justicia había intervenido. Sentí una oleada de vindicación, un cierre ganado con esfuerzo, tras noches de miedo, duda y vigilancia implacable. La comunidad zumbaba con reacciones. Algunos vecinos susurraban arrepentimiento por dudar de mí. Otros ofrecían disculpas silenciosas al acercarse. Las noticias locales transmitieron entrevistas con los involucrados, destacando la valentía de Luz y mi determinación para actuar. Podía sentir los ojos del vecindario sobre nosotras, una mezcla de asombro-alivio y un respeto recién encontrado. A pesar de la vindicación, la tensión persistía. Quedaban preguntas sobre cómo Clara había caído tan lejos, qué la había llevado a ocultar tal oscuridad y cómo Ricardo podría rendir cuentas por su complicidad. Los procedimientos legales apenas comenzaban, y aunque un capítulo había cerrado, otro estaba por desplegarse en tribunales y corazones por igual. Me arrodillé junto a Luz y la niña rescatada ahora a salvo, y comenzando a procesar la realidad de lo que había pasado. «Hiciste lo correcto», susurré apartando un mechón de la frente de Luz. «Porque fuiste valiente. La verdad salió a la luz, y alguien que necesitaba ayuda está a salvo». La manita de Luz apretó la mía, un reconocimiento silencioso de que su voz había importado, de que su valentía lo había cambiado todo. Aunque el peligro había pasado, el peso de los eventos permanecía en nuestros corazones. Habíamos expuesto la verdad, enfrentado el mal y asegurado la seguridad de 2 niñas inocentes, pero las secuelas emocionales y sociales seguirían resonando en nuestras vidas y en la comunidad. Sentí una mezcla de alivio, orgullo y la comprensión sobria de que la vigilancia y el valor moral a menudo tienen un costo incluso cuando la justicia prevalece. De pie juntas en el porche miré a Luz y a la niña rescatada, sus ojos reflejando confianza y esperanza. El aire era fresco, la luz de la mañana brillante, y por primera vez en semana una sensación de claridad y justicia se asentó sobre nosotras. La verdad había sido revelada, y aunque los desafíos permanecían el camino adelante, ahora estaba definido por la honestidad, el valor y la protección de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Los días que siguieron fueron tranquilos. Un respiro suave tras la tormenta de miedo, incertidumbre y confrontación. Luz y Marina se adaptaron lentamente a una vida donde la seguridad era segura, donde sus voces podían ser escuchadas sin miedo y donde las sombras del pasado ya no pesaban tanto. Las observé jugar juntas en el patio trasero, sus risas una melodía delicada y sanadora que parecía casi imposible después de todo lo que había pasado. Luz sostenía a Pablito con fuerza, echando ocasionalmente un vistazo a Marina, quien estaba aprendiendo a confiar en el mundo. De nuevo sus manitas, rozando tímidamente los juguetes y las superficies familiares. Me senté en el porche con una taza de té calentándome las manos y me permití respirar profundamente por primera vez en semanas. El alivio se mezclaba con el agotamiento, pero también con un profundo sentido de logro. Cada decisión, cada momento de valor
había llevado a esto seguridad, justicia y los frágiles comienzos de la recuperación. Los vecinos se acercaban con cautela al principio, ofreciendo sonrisas silenciosas, historias compartidas de preocupación y pequeños gestos de apoyo. Lentamente los murmullos de duda se desvanecieron, reemplazados por expresiones de admiración y reconocimiento. La comunidad había presenciado no solo la exposición de la verdad, sino el coraje firme que tomó proteger a los más vulnerables. Su apoyo, aunque discreto, tenía un peso que levantaba mi propio espíritu. Reflexioné sobre el viaje, el miedo, la recolección de evidencia, la tensa confrontación con la autoridad y, finalmente, el rescate. Había sido desgarrador y, sin embargo, a través de todo la esperanza, había persistido. La valentía de Luz, la claridad de la evidencia y la convicción moral que guió mis acciones se habían combinado para restaurar un sentido de equilibrio en un mundo que brevemente se había inclinado hacia la oscuridad. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte pintando el cielo en tonos de oro y rosa, observé las sombras de las niñas estirarse por el césped. Sus risas y charlas llenaban el espacio que alguna vez estuvo cargado de temor, y sentí una catarsis inesperada. El valor había prevalecido, el amor nos había guiado, y la justicia había sido servida. Tomé la mano de Luz y juntas caminamos hacia la casa con Marina siguiéndonos sus deditos entrelazados con los de Pablito. El camino por delante aún era largo, lleno de recuperación y reconstrucción. Pero por primera vez sentía una confianza silenciosa. El trauma se desvanecería con cuidado, paciencia y el calor de la familia y la comunidad. En ese momento entendí que la esperanza, una vez restaurada, podía perdurar. El valor, el amor y la justicia no solo habían salvado vidas, sino que habían comenzado a sanar corazones. El futuro, aunque incierto, se sentía posible de nuevo.